El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judía y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, para que era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. En estos días la palabra de Dios nos está llevando a reflexionar sobre un aspecto fundamental y es precisamente el ministerio sacerdotal de Cristo, la razón de ser del sacerdocio. Y pienso que es esencial porque nos da la oportunidad de acercarnos un poquito a esto que a veces parece absolutamente incomprensible y lejano. Y a veces, por el desconocimiento, es posible que las personas comiencen a simplemente especular, no lo entiendan y como tal, pues, primero que todo no se identifiquen con él. No solamente al no identificarse, sino al no comprenderlo, pueden estar en un plano muy delicado, que es el plano de descalificarlo y finalmente despreciarlo. Ese es un itinerario de lo que el demonio hace. Como él odia todo lo de Dios, odia absolutamente todo lo sagrado, odia todo lo que se refiere a Dios, es odiado por el demonio. Y él permanentemente por eso coloca esos odios en los corazones humanos. Porque el demonio no quiere que Dios sea adorado, sea amado, sea reconocido. Entonces él quiere que sea odiado. Por eso a veces la gente se ve avasallada por pensamientos malos, por pensamientos hasta impuros, por pensamientos feos, sucios, descalificadores, por pensamientos de toda clase. Porque una de las intenciones fundamentales de la acción del mal es desacreditar lo sagrado, desacreditar todo. Entonces, uno de los puntos objetivos es básicamente desacreditar la iglesia como tal, desacreditar el sacerdocio, los sacerdotes, desacreditar las celebraciones, desacreditar el cristianismo y convertir todo esto en una cosa incluso tal vez burlesca y tal vez despreciable. Yo me he encontrado con tanta gente en la vida que se ha ido de la iglesia y que ha vuelto, y con tanta gente que ha venido herida por muchas razones. He tenido que atender a muchas personas con dolores reales y con dolores superficiales, porque algún día hubo algo que les molestó o hubo algo que sencillamente les disgustó y se fueron, o porque efectivamente algún día de manera real y concreta se vieron afectados por el pecado de alguna persona en la iglesia, no necesariamente el cura, de cualquier persona en la iglesia.
esas señoras que se sentaban allá en la primera fila, no ellas, ¿no? Sino o las que vivían tan metidas en la iglesia y me trataron mal y se portaron mal y hablaron mal de mí y me criticaron, o esas señoras que vivían a toda hora cerca a lo religioso y mucha gente se duele de esas cosas. Y claro, por otro lado, personas también heridas con realidades directas y concretas, con sacerdotes, con seres humanos, en los que lastimosamente y muchas veces esa humanidad se chocó con sus fieles. Y muchas de esas situaciones tan delicadas. Pero más allá de todo eso, más allá de esta humanidad, acuérdese que siempre se ha dicho que la iglesia es santa y pecadora. Santa en su fundador, santa en aquel que la fundó. La iglesia no es invención humana. La iglesia es la obra de Dios. Y la iglesia como tal, obviamente lleva el nombre de iglesia o eclesia, como para nombrar la familia. Es el nombre que lleva la familia de los hijos de Dios. Eso es algo como decir mi familia. Entonces, hay que salir de la visión puramente institucional, en la que yo veo la iglesia como una institución en la que están los curas, los obispos, las monjas y esto, ¿no? La iglesia es el pueblo de Dios, es el pueblo de los creyentes. De hecho, no tendría sentido el que alguien presidiera la iglesia, presidiera la celebración, si no existiese un pueblo con el cual celebrar el misterio, celebrar la vida. Por eso decimos que cuando venimos a la misa, vamos a celebrar la misa, no vamos solo a presenciarla, vamos a vivirla, vamos a hacerla, vamos a integrarla, vamos a hacernos parte de esa Eucaristía. Es decir, de ese acontecimiento milagroso en el que va a pasar algo maravilloso, porque siempre en toda misa pasa un milagro. O uno no, miles de milagros. Y la iglesia nace primero que todo eso. Los que conocen la historia de la salvación han visto la delicadeza de Dios formando desde la historia un pueblo, formando una familia, los descendientes de las 12 tribus de Israel, el pueblo que Dios se preparó, que se lo preparó con Adán y Eva, y luego se lo preparó con Noé, y luego con Abraham, y con Isaac, y con Jacob, y luego con las 12 tribus, con cada uno de los miembros de las 12 tribus, y luego con Moisés. Y luego ya vino la época de los jueces y la época, obviamente, del nuevo itinerario de Dios que saca a su pueblo y lo encamina para que no se olvide de Él, de vivir con Él, de estar con Él. Hay unas catequesis bellísimas en toda esta reflexión de lo que Dios ha hecho con la historia del pueblo de Israel, y a veces la gente no tiene la oportunidad de reflexionarlas tan a fondo. Por ejemplo, cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué llegó el pueblo de Israel a Egipto? ¿Por qué llegó? ¿Por qué? Bueno, realmente no fue por José. No fue por José. Fue por la escasez. Porque sobrevino una hambruna impresionante. Acuérdense de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas. Y esa interpretación, independientemente de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, que José, el hermano vendido por sus hermanos, mire cómo Dios saca de la desgracia siempre una bendición. Y lo que fue el fruto del egoísmo de sus hermanos, los hermanos de José, que lo sintieron como una amenaza porque era un muchacho que tenía una gracia especial. Y cuando alguien tiene una gracia especial, le tiran. Entonces lo sintieron una amenaza y lo vendieron, lo sacaron.
Pero Dios se valió de eso. ¿Cómo Dios se vale de las desgracias humanas para sacar bendiciones? Y se valió de esto para que José llegase a ser el segundo después del faraón. Y de esa manera, cuando vino la hambruna, cuando vino todas las carencias, ya el faraón, habiendo sido avisado por José, había tomado las previsiones y era el pueblo más rico en provisiones. Y llegan allá, precisamente por esta intercesión tan especial, José tiene la oportunidad de reconciliarse con su familia que lo había vendido y lo había despreciado. Tuvo la oportunidad de ayudarles a caer en cuenta de que eso no se hace. Uno no puede odiar a su familia, uno no puede hacerle daño a los que dice que quiere. Y todos tuvieron la oportunidad de pedir perdón. Y así el pueblo de Israel vino a vivir en Egipto. Y duró 400 años. Pero se olvidó de caminar con Dios. Se olvidó de la pedagogía, se olvidó del estilo, se olvidó de la providencia, se olvidó de creerle a Dios porque se acomodó. Eso es como nos puede llegar a pasar, guardadas las proporciones y con todo el respeto de la reflexión que voy a hacer. Nos puede pasar como a muchos de nosotros que salimos de situaciones supremamente duras de nuestros países, llegamos aquí, nos acomodamos y se nos olvidó la vida difícil. El dolor con que viven los otros allá, lo que cuesta. Y llegamos incluso aquí a desperdiciar, a despreciar, a descalificar, a desvalorar y a volvernos unos inconscientes. Y eso le pasó al pueblo de Israel, se olvidó. Entonces, el faraón se le volvió el todopoderoso. Ya no volvió a creer en que Dios defendía, peleaba sus peleas, acompañaba, era el providente. No, se olvidaron. Entonces Dios tuvo que sacarlos, los quiso sacar, porque ya habían llegado un momento en el que hasta la opresión los quiere sacar, con signos y prodigios los quiere liberar, para que no vivan más bajo esa opresión. Y da signos, ya el faraón no los quería dejar ir, pasa todo lo que sucede, vienen las maravillas, las cuantas plagas fueron. En la Biblia suya son 7. ¿Cuántas son? 10. Va a tener que cambiar de Biblia. Y hasta que llega la última, la del primogénito, la primogenitura, y se da el primer momento en el que se preconiza, como que se introduce el gran momento de la gran liberación que existirá en la historia de la humanidad. Va a pasar el ángel del Señor, va a exterminar a todos los primogénitos, va a venir el castigo de Dios. Pero ustedes maten el cordero y con la sangre del cordero pinten las puertas de sus casas, y el ángel del Señor pasará, y donde esté la sangre del cordero no le hará daño. Ese signo, esa noche, la llama dice: cómanse el cordero, coman hierbas amargas, ciñas en las cinturas, coman rápido, porque esa noche es la Pascua del Señor. Esa noche vendrá la liberación. Eso está preparando, está profetizando lo que vendría a ser en la historia este sacrificio. Lo que pasa es que la sangre ya no es de un animal. Entonces mire cómo todo se fue preparando. ¿Quién era Moisés? La figura del que venía a abrirle los ojos con signos y prodigios,
a hacerles caer en cuenta de otra cosa, de Dios está vivo y quería sacarlos. Y los saca, se los lleva con signos y prodigios, los libera. Y apenas se los lleva, el mar rojo se abre, se mueren los egipcios. Y sale y se los lleva y los mete al desierto. Pasa un tiempito con ellos en el desierto. Se sube a la montaña del Sinaí. Se demora un poquito. Y comienzan a desesperarse. Y comienzan a murmurar. Y comienzan a querer, claro, les dolió la inseguridad. Les dolió ellos querían tener la seguridad. Les comenzó a faltar la ración diaria segura, sin trabajo, sin esfuerzo, y así fuera esclavos, pero teníamos el pan diario. Y comenzaron a pelear con el pobre Moisés. Usted nos trajo, fue a morirnos aquí. Tal vez usted le dijo a su marido cuando la trajo aquí, es lo mismo. Y comenzaron a renegar y comenzaron a añorar, dice la palabra de Dios con una frase de nostalgia. Comenzaron a añorar las cebollas y los guisos de Egipto, pero bajo esclavitud. Y el pobre Moisés le dice al Señor: bájese rápido que el pueblo ese es suyo. El Señor es hasta simpático en la palabra de Dios. Se parece como en las familias cuando el muchacho se porta mal. Le dice: vea, ese hijo suyo, le dice el uno al otro. Igual dice Dios: ese pueblo suyo se han hecho un becerro y lo están adorando. Baje a ver. Porque era un pueblo que lastimosamente tenía sus tendencias, como todo. Somos un pueblo lleno de fragilidad, lleno de torpeza, lleno de... ¿Cómo somos de difíciles? ¿Cierto que sí? No somos fáciles. Nos están haciendo bien y estamos renegando. Nos están ayudando y estamos murmurando. Y estamos maldiciendo y somos difíciles, duros. Y sin embargo Dios, así, no se cansó Dios y comenzó a caminar con el pueblo. ¿Cuánto tiempo duró el camino por el desierto? ¿Sabe cuánto tiempo se demora uno caminando desde el Cairo hasta Jerusalén? Por lo menos, yéndose despacito, 40 días. A Israel, 40 días, yéndose así a paso suave. Y estos se demoraron 40 años. ¿Saben por qué se demoraron tanto? ¿Saben por qué? Porque Dios tenía que volverles a cambiar la mentalidad. Duraron 400 años en esclavitud. Dios tenía que volver a enseñarles a vivir con Él, a estar con Él, a sentir su presencia, a sentir su poder. Por eso Él comenzó a manifestarse prodigiosamente. Por eso la tienda del encuentro, por eso el arca de la alianza, por eso la ley, por eso el maná, por eso todos los signos, porque era una forma prodigiosa de decirle Dios a todos: es que yo soy el Señor de ustedes, yo estoy con ustedes, caminen conmigo, yo los guío. Y es impresionante porque la palabra de Dios dice: cuando el arca de la alianza se levantaba, la nube encima se movía y el pueblo entero se movía al ritmo de la nube y del arca. Era una forma sobrenatural de caminar con Dios, un signo sobrenatural. Era una catequesis, una nueva pedagogía.
es volverle a enseñar a esta persona que crea. Eso es como el que ha sido huérfano toda la vida y algún día le aparece un papá o una mamá y no sabe ser hijo. Entonces no sabe comportarse con un papá y una mamá. Pues Dios quería que ellos aprendieran a aceptar su paternidad. Bueno, ¿cuál es el sentido de explicarles todo esto? Es que esto es todo el sentido del sacerdocio, todo el sentido de la alianza, todo el sentido de la misa, todo lo que les he dicho y mucho más, porque se los estoy sintetizando así, es lo que llega a ser esto. Toda esa historia se convierte en este misterio. Por eso una misa es tan absolutamente sagrada, porque encierra toda una historia de salvación, toda. Y entonces aquí viene un elemento que yo no quiero que ustedes dejen caer, porque hoy es un elemento fundamental. La intención de Dios siempre fue salvar al hombre, salvar al ser humano, cuidarlo, no permitir que se pierda, sacarlo no solo de la esclavitud temporal, no solamente de las circunstancias adversas, sino sacarlo ante todo de la mayor esclavitud, sacarlo de la peor condena. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El pecado. La peor maldición que ha podido caer sobre el ser humano se llama el pecado. Y no existía manera de librarse de esa maldición. ¿Qué hacían las culturas antiguas antes de Cristo? Ofrecían vacas, corderos, polluelos, pichones, ovejas, machos cabríos, como signo de un sacrificio reparador. Es algo así como que por esto Dios Padre me perdone de todas mis culpas, me perdone y me dé otra oportunidad. Entonces ofrecían esto para que Dios cesara en su furia, en su dolor, en su ira, no mirara más mi pecado y me diera una oportunidad más. Era la conciencia de he ofendido a Dios y cómo reparo el mal que he hecho a Dios. Y sin embargo esas vacas, ovejas y todo eso no podía reconciliar al hombre con Dios. Eran signo del deseo del hombre de querer saldar la deuda, porque nadie puede vivir mal. O sea, usted entiende una cosa, esto está implícito en la condición humana. Usted no puede vivir mal, usted no puede vivir en desamor, usted no puede vivir odiando, usted no puede vivir con malos sentimientos, usted no puede vivir renegado, usted no puede vivir con ira, usted no puede vivir con rencores. Una persona que vive así se está maldiciendo, se está condenando, se está convirtiendo en el ser humano más infeliz. No puede dormir, no descansa, no encuentra paz. Eso es un tormento. Eso es como vivir, como hablan de los endemoniados. Los endemoniados ciertamente existen, pero es que una persona endemoniada es una persona en la que reina el poder del mal, reina la soberbia, reina la rabia, reina la ira, reina y pelea con todo el mundo, le molesta todo, todo le incomoda, todo le fastidia. Uno hasta le coge miedo, ¿será que lo miro o no lo miro? ¿Será que le hablo o no le hablo? ¿Cómo estará hoy? Porque uno no sabe. Dios no quiere que ese ser humano al que Él ama tanto viva mal. Entonces, como no existía posibilidad de algo que sanara ese abismo entre Dios y los hombres, Jesucristo se ofreció a sí mismo. Porque Él lo dijo, solo mi sangre puede reparar, solo mi entrega. Y lo bello del sacerdocio es eso, que está fundamentado en la entrega del mismo Dios. Dios se entregó Él mismo en su Hijo
para reparar lo irreparable. Es como si un papá y una mamá, en medio de una situación que ha hecho algo malo, muy malo el hijo, muy malo el hijo, viniera el mismo papá y dijera, para reparar el pecado de mi hijo, yo mismo me entrego. Algo así como, si su hijo cometió un crimen y las autoridades vienen a cobrársela, el papá dice, llévenme a mí a la cárcel, denme la condena a mí, si es pena de muerte, aplíquenmela a mí, y yo me entrego. Jesucristo asumió sobre sí la condena de muerte para que a mí no me llevaran, para que a mí no me encarcelaran, para que yo no la pagara, para que yo fuera libre de eso que nadie me podía hacer libre. Y Él dijo, yo pago esa deuda, yo me entrego. El sacerdocio es eso, es celebrar el misterio de Cristo. Yo personalmente soy sacerdote, no soy yo el artista, no soy yo solamente soy un instrumento de esa gracia, pero participo de una manera honrosa. No soy digno de ello, pero tengo el honor de hacerlo y me honro en hacerlo y me alegro en hacerlo y bendigo a Dios porque me da el honor de hacerlo aún sin que yo lo merezca. Pero soy testigo de una gracia tan grande, de un amor tan grande en el que Dios ininterrumpidamente sigue amando a ese ser humano y sigue diciéndole a ese ser humano, he aquí que yo me ofrezco para que tú seas libre. Yo me ofrezco para que se rompan tus cadenas, tus ataduras, tu dolor, para que eso que te atormenta no te atormente más. Yo soy el que me ofrezco para que tú te sanes. Y por eso lo único que habría que decir es, no desprecies la entrega, no desprecies la sangre, no desprecies la ofrenda, no desprecies el don. Miren, les voy a contar algo que me pasó hace un tiempo en un país al que yo llegué a hacer una evangelización antes de estar en esta dinámica de ser párroco. Yo duré 11 años de superior de mi comunidad y en esos 11 años andaba en diferentes países. Y en uno de esos lugares a los que llegué, llegó una pareja a hablar conmigo. Una pareja que venía muy herida, muy herida. Venía supremamente golpeada. Y ellos venían a decirme, a descargar la herida que tenían con la iglesia. Entonces lo primero que comenzaron a decirme fue, Dios es injusto, Dios no es bueno, Dios es duro, Dios es cruel. ¿Por qué Dios hace cosas tan duras? Yo les pregunté, ¿qué pasó? Me comenzaron a contar que ellos tuvieron una hijita. La hijita nació con una condición muy grave, con una enfermedad muy grave. Y a la luz de esto y de esta situación tan delicada, el papá y la mamá vinieron a buscar refugio, ayuda, y encontraron una pareja que los acogió y los trajo a la iglesia, oraron por ellos y comenzaron a acompañarlos. Incluso hubo gente que comenzó a rodearlos. Ustedes saben que en esta multiplicidad de cosas apareció gente que les dio mensajes de la Virgen, de Dios, les habló, les dijo, su hija se va a sanar, su hija se va a curar. Y comenzó toda la familia de esa gente a venir, a orar. Se convirtieron cantidades de personas y toda la casa de ellos parecía una iglesia, era llena de oración cada 8 días, en oración, en su grupo, orando por la niña, bendiciendo, y finalmente la niña se murió. Y ahí estaba su dolor. ¿Por qué Dios es tan injusto, Padre? Yo en ese momentito, créanme, que me puse en las manos del Señor y le dije, Señor, ¿cuál fue tu voluntad en este caso? Y yo sentí que el Señor me aclaró la situación ahí. Y le dije, mija, ¿usted no entendió? ¿No entendieron? Me dijo, no, Padre. Mire,
Todos los seres humanos venimos a la vida por una misión. Todos tenemos una misión en la vida. Todos los seres humanos. Tal vez usted ha tenido una misión de 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tal vez lleva 80 años en la misión. Pero todos tenemos una misión. Todos hemos venido a la vida por una razón. Y su hija no es la excepción. Su hija vino a la vida con una misión. Su hija vino a hacer algo que nadie más podía hacer. Su hija vino a atraer a toda la familia, a devolverla a Dios. Vino a tocar corazones, vino a conmover, vino a estremecer la familia, y la familia, por amor a ella, volvió a Dios. Y cuando ya había cumplido la misión, se fue. Y le aseguro que su hija ha hecho en la historia de toda la familia suya más que todos ustedes en todos los años. Su hija fue una ofrenda. Su hija, como Cristo, fue una víctima que se ofreció por amor a Dios, por amor a ustedes. ¿Sabe qué sería lo doloroso? Que después de esa entrega yo desprecie, yo no valore ese sacrificio. Eso sí sería triste, que ella se haya entregado por nada. Y esa gente hoy día en su país están metidos en la iglesia, son líderes de catequesis, hacen catecismo, en pareja están entregados, lideran otras parejas, emprendieron un camino, son felices, pero entendieron que hubo alguien que dio la vida por ellos. Yo quiero que usted piense esto. Siempre hay un alguien que ha dado la vida por usted. Siempre. Tal vez un hijo que murió. Tal vez hasta un aborto no deseado. Tal vez el deseado. Tal vez una madre. Tal vez un hermano. Tal vez un padre. Tal vez un alguien se ofreció. Con esto termino porque yo sé que, pero quiero que entiendan. Hace poco, cuando yo llegué recién a Estados Unidos a vivir, una personita a la que yo conocí en Miami, me llamaron a invitarme a que fuera a orar por ella, una niña, Catherine, una niña de 16 años que estaba en un hospital con, ¿cómo es que le llaman a esta fase del cáncer? Fase 4 creo que le llaman. ¿Fase 3 o 4? La 4 es ya la fase. Bueno, pues esta niña estaba en el Baptist, en la zona de los niños, y me dijeron, padre, vaya y ore por ella, por favor. Y yo fui, me conmovió mucho entrar ahí, a este lugar, mucho más por el dolor. Cuando yo iba entrando al cuarto de la niña, créanme que tenía dolor de entrar. Porque no sabía con qué me iba a encontrar, tenía dolor. Es muy diferente encontrar ya una persona adulta que ha vivido, encontrar un joven en una condición de estas, sufriendo. Cuando yo entro, la niña voltea, me mira, se ríe y me dice, padre, estoy feliz. Fueron sus primeras palabras. Y yo le dije, ¿estás feliz? Y me dijo, sí, padre, estoy feliz, yo soy bienaventurada, yo soy elegida, padre, yo soy una persona bendecida y estoy feliz de serlo. Imagínese, yo no soy nadie, padre, y Dios ha aceptado mi ofrenda, padre. Dios está aceptando mi entrega. Y le digo yo, ¿y por qué te estás entregando? Y me dice, ¿vio al Señor que acaba de salir de aquí, padre? Y le digo, sí, efectivamente yo vi salir al Señor. Me dice, ese es mi tío. Acababa de confesarse, de contarme todo su dolor.
Y yo ahorita, en este momentito, le volví y le dije a Dios, si yo tengo que dar la vida para que mi tío sea feliz, yo te doy mi vida, Señor. Yo me quedé impresionadísimo, impresionadísimo. Créanme que fue de esos encuentros que uno dice, o sea, te pone en otra esfera. Efectivamente, Katy prácticamente nunca salió de ese hospital. Prácticamente un año después, y luchando y luchando y luchando, y después de hay libros, hay cuadernos escritos de todo lo que ella hizo con sus amigos jóvenes que iban dizque a darle consuelo, y todos escriben, vinimos a consolarla y ella nos consoló. Y al final salían con el sentimiento tan grande de alguien que aún en las horas más difíciles las convirtió en una forma de amar. Si esta entrega, si esto es necesario para que tú seas feliz, yo lo hago. Alguien que ama así hace la diferencia. ¿Y a imitación de quién? Del que nos ha amado primero. Por eso la Eucaristía es alguien que está diciendo hoy exactamente lo que esos muchachitos, ofrendas de Dios, han dicho. Hoy vuelvo y me entrego para que tú seas feliz, para que tú estés bien. Así que nunca despreciemos una Eucaristía, nunca despreciemos el valor sanador, salvador de una Eucaristía. Dígale al Señor hoy con toda la conciencia de su corazón, Señor, que esa sangre que se derrama hoy no sea en vano, sino que caiga sobre mí y me sane. ¿Usted quiere que me alivie? Aquí estoy, Señor. Para que esa sangre suya, esa entrega suya, cumpla su misión. Sanarme y liberarme.